Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Zapatero, soy profesor de física y quería hoy contarles cómo es que se hace para cargar a un cuerpo eléctricamente o electrizarlo. Para eso vamos a ver cómo está conformada primeramente toda la materia, cualquier cuerpo de lo que nosotros conocemos. Los griegos, cientos de años antes de que naciera Cristo, hablaban de que todas las sustancias, todos los cuerpos estaban formados por pequeñas partículas que llamaron átomos. Los átomos, a lo largo de la historia de las ciencias, fueron estudiados durante cientos de años y si bien hasta el día de hoy no han podido ser observados ni siquiera en el más avanzado de los laboratorios tecnológicos y científicos que tengamos, se cree que los mismos están formados por los elementos que te voy a presentar a continuación. Para eso voy a tomar como ejemplo un átomo de aluminio, que es un metal. Todo átomo, como este, tiene un núcleo atómico. Ese núcleo atómico está formado por pequeñas partículas llamadas protones que tienen cargas eléctricas positivas y otras llamadas neutrones cuyas cargas eléctricas son igual a cero o son neutras. Alrededor de ese núcleo se encuentran girando, describiendo una especie de órbitas, los llamados electrones. Esos electrones se presentan en igual cantidad que los protones. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay, como en el caso del átomo de aluminio, 13 protones en el núcleo, también habrá 13 electrones girando en distintas órbitas, como se ve acá en pantalla, en la periferia del átomo. Estos electrones se dicen que tienen carga eléctrica negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que al tener la misma cantidad de electrones que de protones normalmente un átomo, se puede decir que está equilibrado eléctricamente hablando, porque tiene tantas cargas positivas como cargas negativas. Si por algún proceso aplico algún tipo de fuerza y logro extraer alguno de estos electrones, como se ve aquí en pantalla, del átomo, voy a provocar que el mismo quede cargado positivamente. ¿Por qué? Porque en este momento, al quitarle el electrón, el átomo va a tener en su núcleo 13 cargas positivas y en su periferia girando a solamente 12 electrones con sus 12 cargas negativas. Se dice entonces que el átomo quedó cargado eléctricamente positivo. Bien, pero ¿cómo hacemos para poder cargar a un átomo mediante algún proceso? Y vamos a ver lo que se llama la carga por conducción. Para explicar la misma, vamos a tomar una esfera que vamos a decir que está eléctricamente en un estado neutro, es decir, que tiene tantas cargas positivas como negativas. Para facilitar la visualización de todo esto, fíjense que simplemente puse aquí en pantalla unas 5 cargas positivas y otras 5 cargas negativas. Sepan que hay millones y millones de átomos conformando cada cuerpo con los que nosotros nos encontramos en la vida diaria. Pero como no podemos dibujarlos, los simplificamos a través de esta esfera, como les decía recién, con 5 cargas positivas y 5 cargas negativas. Antes de empezar a hablar de este proceso de carga por conducción, hay una regla básica que subyace en todos los procesos eléctricos, y es que las cargas de distintos signos se atraen y las cargas de igual signo se repelen o se rechazan. Entonces, de acuerdo a esto, si nosotros acercáramos a este cuerpo que está en estado neutro otro cuerpo como el que tenemos ahí en nuestra mano, una especie de barra que tiene exceso de cargas negativas, vamos a ver que a la distancia los electrones, de acuerdo a la regla o a la ley que hemos mencionado, los electrones que están en la esfera se van a sentir repelidos, rechazados, aunque estén a la distancia, por las cargas de esa barrita. Y van a tender a alejarse, como se observa aquí en pantalla, y dejar solamente a las cargas positivas en las cercanías
de esta barra. Si yo esa barra la acerco de tal manera de poner en contacto la misma con el cuerpo, voy a ocasionar que estos electrones atraídos por los protones o por las cargas positivas que tenemos en la cercanía de la barra que se puso en contacto, decía que estos electrones van a sentirse atraídos y van a buscar muchos de ellos pasar al otro cuerpo. Si yo ahora retiro esta barra, voy a ver que el cuerpo va a quedar cargado por conducción negativamente. ¿Por qué? Porque en nuestro ejemplo veíamos que la barrita venía con un exceso de 7 cargas negativas. 4 de ellas saltaron al otro cuerpo. Y entonces, cuando yo retiro la barra, ese cuerpo quedó con un exceso de 4 electrones, es decir, de 4 cargas eléctricas negativas. Esto, que yo lo presenté de manera muy simple, multiplíquenlo por millones, porque hay millones de electrones que pueden saltar de un cuerpo a otro para cargarlo eléctricamente. Y en este caso se llama por conducción porque hay un contacto directo entre un cuerpo cargado y otro cuerpo en estado neutro. El cuerpo cargado hace que los electrones pasen de un lugar a otro. Hago una observación muy importante. Las cargas positivas no pueden saltar de un lugar a otro porque es muy difícil, prácticamente imposible, sacar a un protón del núcleo. Está muy ligado el protón al núcleo del átomo. En cambio, el electrón que está girando a su alrededor en la periferia, es mucho más sencillo poder quitarlo y llevarlo a otro cuerpo. Y cuando hablamos de metales, los metales tienen mucha más facilidad para liberar a los electrones y por eso son muy utilizados en los circuitos eléctricos. Bien, vayamos a otro proceso de carga de un cuerpo que está en estado neutro y lo vamos a llamar carga por inducción. Este proceso de carga se hace a la distancia. Si yo acerco esta barrita cargada a este cuerpo en estado neutro, a la distancia se va a producir lo mismo que sucedía hace rato. Los electrones van a tender a irse y solamente dejarán a las cargas positivas en la cercanía de este cuerpo que viene ya con un exceso de cargas eléctricas negativas. Si yo le ofreciera a esas cargas un camino para irse a tierra, este simbolito que tenemos abajo de las 3 barritas es el símbolo de toma tierra, y la tierra es un depósito que podríamos decir no se llena nunca, tiene una capacidad inmensa para recibir y también para entregar cargas eléctricas. Entonces, si nosotros le ofreciéramos un camino a través de un cable metálico que facilita normalmente los metales la circulación de electrones, estos electrones van a encontrar el caminito para poder irse a tierra y descargarse allí. Si yo ahora retiro el cuerpo cargado eléctricamente, que no llegó a estar en contacto con el otro, y también le saco ese cable, la esfera que nosotros teníamos originalmente en equilibrio va a quedar con un exceso de cargas positivas. Y decimos que a esta la hemos cargado, a la esfera, por inducción. Es decir, inducimos a que el cuerpo se cargue a la distancia. Fíjense, insisto en esta idea, son solamente los electrones los que pueden moverse de un lugar a otro, por las facilidades que presentan de acuerdo a su ubicación en el átomo. Los protones no pueden circular de un lugar a otro de un cuerpo. Finalmente te quiero compartir este gráfico que ilustra un poquito cómo se comportan las cargas en relación a lo que te comentaba. Cargas de igual signo, por ejemplo positiva y positiva, se repelen. Cargas de distintos signos, negativa y positiva, se atraen.
Si yo acercara negativa y negativa, también habrían fuerzas de repulsión y podemos decir que esas fuerzas se pueden calcular y se calculan mediante una expresión que la descubrió un científico de apellido Coulomb. La ley de Coulomb justamente establece lo que aparece aquí en esta ecuación y dice que la fuerza de repulsión o atracción que aparecen entre dos cuerpos cargados eléctricamente es directamente proporcional al producto de las cargas que tengan cada uno de esos cuerpos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa a los mismos. Todo esto multiplicado por una constante de proporcionalidad que tiene un valor de 9 por 10 a la novena newton por metros cuadrados sobre Coulomb elevado también al cuadrado. Pero esto lo vamos a analizar con mucho más detalle en futuras clases o futuras exposiciones que podamos hacer. Espero que hayas entendido y cualquier duda quedo a tu disposición. Un abrazo y mucha suerte.